Y esta canción nace de un corazón, ¿verdad? Agradecido que en medio de la prueba decidió mantenerse firme. En aquel entonces me daban 4 meses de vida. Hola a todos, bienvenidos a Vida del Fuego. El día de hoy nos acompaña nuestro hermano Alejandro Castellanos, una persona entrañable, un músico con mucha devoción y pasión, y alguien que tiene un testimonio muy impactante que seguramente llegará a sus corazones. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Para iniciar, quiero preguntarle acerca de este proceso de salud que vivió hace poco. Quiero que me diga cómo era su vida justo antes, cómo era la dinámica familiar, cómo era su desarrollo espiritual, cómo era su música. Antes del proceso, era una vida normal, yendo a la iglesia, asistiendo a la iglesia, tocando el piano y asistiendo, ¿verdad? A las diferentes invitaciones y sirviendo dentro y fuera de la iglesia como tal. Estaba una vida normal, he llevado siempre una vida normal, sana, pero ya cuando llega el proceso, ¿verdad? Ahí sí hubo que parar por un tiempo, específicamente 2 años, para poder, ¿verdad? Sanar la operación y guardar el reposo respectivo. Ok, en ese momento en que recibe la noticia de la hernia, ¿qué sintió? ¿Su fe titubeó por un momento, se mantuvo firme, se llenó de dudas? Bueno, cuando recibes este tipo de noticias, vamos a decir que uno queda sorprendido, ¿verdad? Porque no te esperas este tipo de noticias. Pero en medio del proceso tuve paz, esa paz, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente Dios da. Y sabía que Dios estaba conmigo en medio del proceso. Hablando de la manifestación gloriosa o las manifestaciones gloriosas de Dios, explícanos un poco más sobre esto. ¿Cómo Dios se manifestó de manera gloriosa, no solo en tu proceso de salud, sino en los otros acontecimientos que agravaron la situación? Dios en medio de cualquier proceso se glorifica como Él quiere, de todas las maneras posibles que Él quiera, porque Él es Dios. Nosotros, ¿verdad? Somos sus hijos y simplemente debemos obedecer a la voz cuando Él nos habla, a su voz, pues en su palabra y meditar en la palabra de Dios, porque llegan las pruebas, ¿verdad? Y es ahí donde la verdadera fe del creyente, esa fe genuina que a Dios le agrada, esa fe inquebrantable, es ahí donde se prueba esa fe. Así es. La canción Sáname, que es tu último éxito, surgió en este contexto, ¿cierto? En medio del proceso. ¿Qué es la canción Sáname? ¿Es un grito de auxilio? ¿Es acción de gracias? ¿Es un poco de todo? Sáname llega en un momento de una prueba de salud que sucedió hace 11, 12 años y Dios me la regaló en medio del proceso, en medio de ese proceso. En aquel entonces me daban 4 meses de vida y Dios se glorificó de una manera gloriosa nuevamente, como lo ha hecho Él siempre. Y esta canción nace de un corazón, ¿verdad? Agradecido que en medio de la prueba decidió mantenerse firme en sus promesas, en su palabra, y Dios se glorificó con esta canción. Gracias a Dios en toda situación, sus fieles promesas son tu armadura y protección. Ese día, bueno, cuando llegué acá y me llega como una historia que yo no me esperaba nada de eso, de como que unas situaciones de salud y tal, no sé, como 15 operaciones, unos diagnósticos de muerte que, wow, yo me quedé, "Verlo, el Señor de verdad que te ha sacado de sitios y, ¿no? Como quien dice, del foso cenagoso allí, del valle de sombra y de muerte". Y bueno, un testimonio tremendo que él tiene. Y en uno de esos procesos que él vivió, me comenta que te saca esta canción, ¿no? El Señor le da como esta letra, esta melodía también. Y bueno, yo en medio de todo eso, como me niego, yo, no vale, mano, vamos a darle con todo ese proyecto, vamos a hacerlo, vamos a grabarlo, que si Dios ha hecho eso contigo, esto tiene que ser para bendecir a otras personas también. Bueno, hace un tiempo, referente a la canción Sáname, nos invitaron, nos hicieron una invitación a una iglesia donde nosotros fuimos con la sana intención de servir al Señor.
y ocurrieron milagros en esa congregación. Nosotros fuimos para tocar y ministrar, obviamente, y en medio de esa adoración y esa alabanza nos invitaron a nosotros a dar mi testimonio y a tocar la canción, no estando la canción producida ni nada de eso, no se había hecho conocida ni nada, y el Señor hizo un milagro con los jóvenes, ¿verdad? Dándoles sanidad. Fueron sanados muchos jóvenes de depresión y otros pastores fueron sanados de pensamientos suicidas. Eso solamente lo hace, ¿verdad?, el Señor cuando los adoradores tienen un corazón dispuesto para servirle al Señor. Una forma única de glorificarse, de respaldar la fe y de enseñar mucho. Hablando de mostrar, el último parte médico, después de la sanidad, ¿qué fue lo que arrojó? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Te desahogaste, te liberaste, lloraste? Sentí la paz del Señor porque se glorificó una vez más, demostrando, ¿verdad? Demostrando su poder. Los médicos quedaron impresionados en ti. Sí. Es que los médicos quedan impresionados, ¿verdad? He pasado situaciones de salud, vamos a decirlo, fuertes. No son cualquier cosa pasar por una situación de salud, pero esa fe inquebrantable que hablan los evangelios, ¿sabes? Por ejemplo, vamos a mencionar dos. La fe de aquella mujer del flujo de sangre. ¿Cómo fue o cómo es su fe en medio de este proceso? Ella decidió tener esa fe valiente a pesar de sus circunstancias. Y ella pensó, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y mi pregunta es, nosotros a veces tenemos esa fe en medio de las pruebas. Nosotros como creyentes tenemos esa fe en medio de las pruebas. Otro ejemplo que también podemos evidenciar en los evangelios, la fe del centurión romano, que él en medio le dijo al Señor, en medio de la prueba, en medio de su prueba, por así decirlo, le dijo al Señor, tengo esa fe genuina, ¿verdad? Que en medio yo sé que tú con tu poder, con tu autoridad, tú puedes sanar, ¿verdad? Al siervo, tú puedes sanar a mi siervo, solamente di la palabra. Porque él pensaba que no, ¿verdad? No era digno, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿tenemos esa fe genuina en medio de las pruebas? ¿Tenemos esa fe inquebrantable en medio de las pruebas? Es como un profesor cuando vamos al liceo, a la universidad, que nosotros quizás no estudiamos, pero llegamos a la universidad y nos hacen una prueba sorpresa. A ver qué arrojamos en esa prueba. Para finalizar, Alejandro, ¿cuáles fueron esos aprendizajes más importantes? Podría decirme, no sé, 2 o 3 que quisieras dejar. ¿Y cuál es el consejo que le darías a las personas que atraviesan una prueba o un proceso parecido al que tú tuviste que vencer? Los aprendizajes en medio de la prueba son muchos, porque no te puedo decir que es uno solo, porque son muchos. Dios nos habla de muchas maneras y te presenta a Él de muchas maneras, a través de una persona o a través de muchas. En mi caso, se ha glorificado desde que nací. Creo que no he contado que en mi nacimiento, cuando nací muerto, sin signos de vida. Dios me dio vida al tercer día, solamente al tercer día. Le di una palabra a mi padre y le dijo, aunque otros dioses han hablado, yo soy el Dios de paz que está con ustedes. Mi madre recibió un sueño donde el Señor le decía que yo iba a estar bien y que iba a ser adorador y todas estas cosas en el Señor. Y bueno, las promesas del Señor, ¿verdad?, son fieles y están ancladas en su palabra, están palpadas en su palabra. ¿Qué debemos hacer nosotros en tiempos de prueba? Ser fiel al Señor, ¿verdad? Creer en sus promesas, creer en su palabra. Muchas veces nos va a tocar creer en la palabra de Dios a ciegas, porque vamos a estar en medio de la prueba y debemos confiar en sus promesas.
En cuanto a lo que me dijiste el consejo de todas aquellas personas que estén pasando por alguna prueba, pudiera sacar el teléfono y dar, ¿verdad?, una palabra que anoté, y sí lo quiero decir tal cual, para todas aquellas personas que estén pasando por un proceso. Yo le coloqué lo siguiente, la titulé de esta manera: cuando nos enfrentamos a dificultades en la vida, no hay tormenta tan intensa que Dios no pueda dominar, ni carga tan pesada que Él no pueda llevar. Tampoco existe pregunta que no tenga respuesta en Él. Al caminar junto a Cristo, nunca enfrentaremos una tempestad en soledad. Dios nos fortalece en los momentos de prueba, nos restaura y nos eleva en medio de las adversidades de la vida. Si permites que Dios guíe tu vida, Él te convertirá en un instrumento para profetizar esperanza, restaurar corazones y reflejar su gloria. Servir en la casa de Dios, ya sea mediante la predicación, canto, enseñanza o la asistencia a nuestras congregaciones, implica algo más que un simple talento. Demanda una vida llena del Espíritu Santo. Jesús mismo lo afirmó, dijo estas palabras: ejemplos les he dado en todo. Juan 13:15. Y Pablo afirma: sed imitadores de mí como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Lo que otorga valor a tu servicio no es la visibilidad, sino la obediencia. Cuando servimos guiados por el Espíritu, nuestra vida se transforma en una melodía que agrada al Señor. Es posible que en numerosas ocasiones te hayas sentido inadecuado, inadecuada o con falta de preparación para servir a Dios. Sin embargo, es importante recordar que la unción no se basa en el conocimiento humano, sino en un corazón dispuesto. El mensaje que compartimos hoy nos invita a reflexionar. ¿Estamos sirviendo por costumbre o bajo la guía del Espíritu Santo? Un ministerio sin una visión clara se asemeja a un instrumento desafinado. Puede emitir sonido, pero no logra resonar en el corazón de Dios. Por ello es fundamental que cada día le pidamos al Señor que nos mantenga receptivos a su voz, de manera que nuestras acciones, palabras y talentos estén siempre dirigidos por Él. Osías era solo un niño cuando fue rey y no se apartó de lo correcto. Samuel escuchó la voz de Dios siendo un niño en el templo. La Biblia menciona que hasta los niños alabaron a Jesús en el templo. Joás fue proclamado rey cuando solo era un niño e hizo lo que era agradable a los ojos de Dios. Mi gran pregunta, ¿verdad?, aquí para que nosotros reflexionemos también: así como Dios usó grandemente a esas personas siendo niños, jóvenes, adultos, ancianos, etc., Dios también te usará a ti para grandes y maravillosas cosas. El Salmo 64:10 nos dice algo muy importante: los justos se alegrarán en el Señor y en Él encontrarán refugio, y los que hacen lo correcto lo alabarán. Nuestros dones son dados por Dios, por un Dios fiel, ¿verdad?, y deben usarse fielmente. La predicación debe ser verdadera para que el servicio sea ejemplar. La fidelidad de Dios nos capacita para el amor, el servicio y el uso de los dones. David tenía un corazón sano. David era un adorador. Todo el que tiene un corazón sano entiende el principio de la adoración. Nos vamos a lo que es Filipenses 4:8, ¿verdad? Y dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. 1 Pedro 5:3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Salmos 33:4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Estos textos bíblicos, a pesar de que están en contextos diferentes, nos resalta algo muy importante. Son las cualidades, ¿verdad?, que un pastor y predicador debe transmitir al pueblo de Dios. El mensaje es un llamado a la entrega total, reconociendo que la capacidad para vivir y servir no reside en nuestras fuerzas o talentos, sino en la guía, la fidelidad y el poder restaurador del Espíritu Santo. Durante tu proceso, como veníamos hablando, la calidad de tu fe, ¿verdad?, será puesta a prueba. No temas, cree solamente, mantén tu fe presente porque Dios te otorgará la victoria. Agradece a Dios en cada situación, sus fieles promesas son tu armadura y protección. Cultiva una fe genuina con todo tu corazón, ya que hoy podría ser el día que Dios responda a tu oración.
Dios es nuestra roca, nuestro refugio y nuestra salvación. Recuerda, todo es posible si puedes creer, porque el Señor es tu sanador. Son mis palabras para todas esas personas que estén pasando o atravesando una situación de salud o cualquier situación que estén atravesando, sea económica, sea la que sea. Dios está en medio de la prueba y Dios se glorifica en esos escenarios. Tal cual. Sensacional, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por habernos acompañado. Espero que puedan vislumbrar todo lo que nuestro hermano Alejandro trajo para ustedes, que puedan compartir este video y que puedan aplicar todo lo que hemos aprendido con él. Muchas gracias, hasta la próxima.